Tercer domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no os tengáis por sabios, ni volváis a nadie mal por mal. Antes procurad obrar el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira, porque escrito está: a mí me pertenece la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si sed, dale de beber. Porque si esto haces, carbones encendidos amontonaréis sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con el bien. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, lo siguió mucha gente, y viniendo a él un leproso, lo adoraba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: mira que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrale al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva a ellos de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, se llegó a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: yo iré y lo curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di una sola palabra y será curado mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, digo a uno: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, muchos vendrán de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dijo al centurión: vete, y que te suceda como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. Antes de comenzar, quisiera recordar que domingo próximo ya es domingo de Septuagésima. Es un tiempo que ya comienza una preparación para Cuaresma. Este año la Cuaresma va a llegar antes, bastante a mediados de febrero. Tenemos el miércoles de ceniza. Entonces este año va a ser más rápida, va a venir más pronto la Semana Santa. Entonces recuerden que el tiempo de Septuagésima es tiempo ya de penitencia, no tan rígida como en Cuaresma, pero se puede ya hacer un esfuerzo de penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio, como nuestro Señor dice a este centurión: vete y que se haga según lo que tú has creído. O sea, nuestro Señor alaba siempre la fe de los que recurren a Él, y es en función de esta fe que les da sus gracias, sus bendiciones, y esta fe que Él vino a traer al mundo, porque la fe siempre se refiere a la verdad, siempre se refiere a la verdad de Dios, en la cual nosotros creemos. Esta fe la virtud de la fe está
intrínsecamente ligada a la verdad divina, esa verdad que es Dios y de la cual todo tiene su origen. O sea, Dios, el Verbo del Padre, Jesucristo, es la verdad eterna. Y esa verdad nos ha traído, nos ha dado la existencia primero. Todo lo que existe porque existe la verdad de Dios. Y lo que existe porque la verdad le da la existencia. Entonces la verdad divina, esa verdad divina de la cual todo depende. Y todo lo que existe y que es bueno está existiendo porque la verdad de Dios le da la existencia. Y no existe más de lo que la verdad de Dios quiere, porque esa verdad es la medida con la que fueron creadas todas las cosas. Entonces, si Dios no nos diera la existencia, pues dejaríamos de existir. Pero ¿cuál es la medida de nuestra existencia? Pues es la verdad de Dios. Por eso en la vida cristiana la verdad tiene la primacía, ¿verdad? No solo a nivel de la creación, sino también a nivel de la fe y de todas las obras cristianas. Así que la verdad que Jesucristo nos vino a traer, porque después del pecado original la verdad había sido alterada, había sido pervertida, porque ya las personas querían una verdad que estaba alterada con falsas creencias. No todo lo que decían los paganos era falso, había muchas cosas que ellos hacían que incluso se portaban mejor a veces los paganos que los católicos de hoy, que los católicos liberales. A veces ellos eran más exigentes en su moral que hoy los católicos liberales. Entonces, pero la verdad, para que sea verdad, debe ser completa, porque si se omite una parte, entonces ya no es la verdad. Entonces no existe la mentira perfecta, porque no existe la mentira que sea completamente mentira, no existe, porque toda mentira está fundamentada en una verdad. Toda mentira tiene algo de verdad, porque los engaños siempre se basan en algo que parece verdad y que a veces tiene un aspecto que es verdad. Así que la mentira total, absoluta, no existe, ¿verdad? Como el mal total no existe. Siempre el mal está fundamentado en algo bueno. Pero cuando una realidad, una criatura, ya no es completamente buena, entonces se dice que esa criatura es mala, ¿verdad? Y así como los demonios, ¿verdad? Los demonios, su naturaleza fue creada por Dios y su naturaleza es buena. Pero como ellos se rebelaron contra Dios, entonces se volvieron malos. Y cuando decimos que son malos, no decimos, es que son 10% malos o 50% malos. No, esa es una manera liberal de reflexionar. Se parece a esa declaración que Monseñor Felé hizo sobre el Concilio Vaticano II, diciendo que, no, es que el 90% del Concilio Vaticano II es bueno. Esas son tonterías, ¿verdad? Porque cuando tenemos tenemos algo una comida que se echa a perder, que todavía no es mala completamente, pero ya no se puede comer porque puede hacernos daño, pero no todo lo que hay en esta comida es malo, es que también tiene vitaminas, también tiene un aspecto nutritivo. Pero cuando le preguntamos a una persona, ¿por qué no te comes esta fruta? ¿Por qué no te comes esta comida? Es porque es mala, porque ya no sirve, porque ya hay que desecharla, hay que tirarla a la basura. Entonces, el mal perfecto no existe.
el mal a 100% mal no existe. Entonces siempre que hay algo malo, siempre está fundamentado en alguna cosa buena, ¿verdad? Como los ángeles tienen una naturaleza creada por Dios, aunque a pesar de eso nosotros decimos que son 100% malos, porque no se puede separar el mal que en ellos hay y el bien que Dios hizo, no se puede separar. Entonces, desde el momento que están unidos para siempre, entonces se puede decir que son malos totalmente. Y esa es la doctrina católica, ¿verdad? Entonces no podemos hacer concesiones con el error y decir, bueno, es que este error tiene algo de verdad. Y entonces es algo bueno, es algo parcialmente bueno. Entonces esa manera de razonar no es católica, ¿verdad? Y cuando Dios condenó, cuando Dios condena a un alma que muere en pecado mortal, Dios no está diciendo, es que tú eres un poquito bueno, un poquito malo. No, es que Él lo condena absolutamente, está completamente reprobado, y Dios no procede de esa manera. Entonces esa manera de reflexionar es un engaño, porque no existe el mal puro, no existe el error puro. Siempre el error se basa en una parte de verdad para engañar, para mejor engañar a la gente, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen los escritos de los herejes, que la Iglesia excomulgó, que la Iglesia condenó, puede encontrar cosas positivas en lo que han escrito, porque a veces hablan de cosas que son ciertas, pero nunca la Iglesia ha dicho, es que ustedes pueden leer los escritos de Lutero porque tienen algo de verdad, entonces ustedes toman y dejan. No, es que es muy peligroso leer esos escritos, porque nos podemos dejar contaminar por el error que está unido a esas verdades que están unidas, que no se pueden separar del engaño también, están juntos, ¿verdad? Es como una manzana que está envenenada. Yo puedo hacer la distinción puramente intelectual de que esa manzana pues tiene una parte que no es mala completamente, que hace un poco de veneno, pero es una locura hablar así, porque entonces yo puedo probar esta manzana. Entonces y si no la puedo probar es porque toda es mala, ¿verdad? Toda es mala. Entonces, eso de hacer esa distinción de que tiene un aspecto bueno es puramente mental, pero en la práctica no lo es, no se puede. Y en la realidad no es una cosa que está unida al mal, se vuelve mala, ¿verdad? Una cosa que está unida y que no se puede separar del mal es mala, es definitivamente mala. Entonces hay situaciones en que todavía se puede hacer la separación, pero que se puede separar. Por ejemplo, estamos preparando la comida y se quitan las impurezas, ¿verdad?, de la comida para poderla comer. Entonces ahí no hay una unión que sea definitiva. Y en ese caso todavía hay esperanza de que no hay esperanza, es que en ese caso la comida buena se puede comer, ¿verdad? Se quita lo que no se come y se desecha lo que se desecha lo que no se come, y se puede usar lo que sí se come. Entonces así es en la Iglesia, ¿verdad? Entonces no debemos. Incluso aquellos pecadores que decimos, bueno, es que todavía tiene la oportunidad de convertirse, ¿verdad? Pero cuando estamos diciendo eso, no quiere decir
que esa persona sea buena. Hay personas que todavía se pueden convertir, pero todavía no son buenas, entonces están mal. Y si mueren así, pueden condenarse. Pero como en esta vida Dios nos da todavía la posibilidad de separar el mal del bien, entonces a veces todavía debemos tener paciencia con los pecadores, debemos darles una oportunidad, a veces, no siempre, porque hay personas a veces muy obstinadas que nosotros no podemos ayudar, ¿verdad? Pero en esta vida no es lícito odiar a los pecadores, porque los pecadores no sabemos si un día se van a convertir. Pero los que están en el infierno, como ya están unidos definitivamente al mal, los podemos odiar, ¿verdad? Y los santos odiaban a los demonios, y ese odio es lícito, no es pecado, ¿verdad? Que el espíritu liberal que se pasan de buenos, creen que el odio nunca es lícito. No, hay casos en que el odio es lícito. Con los que están en este mundo, que están vivos, pues no podemos odiarlos, porque todavía pudiera ser que se convirtieran, solo por eso. Pero tampoco vamos a decir que una persona que vive en el pecado, que hace maldades, que está bien, que está justificada, que puede ser buena. No, es que no se trata de tampoco justificar el pecado. O decir que una persona, cuando hay evidencia de que esta persona está malintencionada, que hace daño, pues tampoco vamos a decir que está bien o que a lo mejor no está bien. Entonces, los católicos liberales son muy sentimentales y creen que es cristiano tratar de ver el bien ahí donde no se puede ver el bien. Entonces, cuando el mal es evidente, no debemos negarlo. Cuando el mal es evidente, no debemos negarlo. Entonces, eso es un buenismo tonto, ¿verdad? Y Dios no aprueba eso. O sea, delante de la evidencia, nunca debemos decir lo contrario. Aunque sea que afecte la reputación de nuestro prójimo, pues sí, no debemos tampoco negarlo si tenemos la evidencia, porque hay veces que no hay evidencia. Entonces, hay personas que no estamos plenamente seguros cuáles son sus intenciones, entonces ahí en ese caso no hay evidencia. Pero a veces sí hay evidencia. En ese caso no estamos juzgando a las personas, no estamos haciendo algo injusto, no estamos faltando a la caridad. Si tenemos la evidencia, ¿verdad? Pues hay personas, como una persona que fue a una de esos hospitales donde hacen abortos, y le dijo al doctor, doctor, si usted hace esas cosas, usted puede ir al infierno. Y el doctor le dijo, sí puedo ir al infierno. ¿Y qué? ¿Verdad? Entonces, ahí hay evidencia de la intención de esa persona, ¿verdad? O sea, que él dijo que no le importaba y que lo quería seguir haciendo. O sea, claramente, ahí hay evidencia de la intención de la persona. Sí, aún en ese caso no se puede odiar a esa persona porque esa persona todavía no ha sido juzgada por Dios y pudiera ser que un día se convirtiera, quién sabe, pero no vamos tampoco a negar que él está mal intencionado, y él mismo lo dice, ¿verdad? Entonces hay cosas que a veces son evidentes, y la evidencia, aunque sea que vaya a hacer daño a la reputación del prójimo, no tenemos derecho a decir lo contrario, no tenemos derecho a negar la evidencia. Es pecado negar la evidencia, porque Dios es la verdad, y si Dios nos muestra la verdad con una evidencia, no tenemos derecho a negarlo. Entonces ese buenismo es liberal, ese sentimentalismo de decir, es que yo soy bueno, yo no pienso nunca mal. No hay que pensar mal cuando uno no tiene la evidencia. Cuando tiene uno la evidencia, ya no puede decir lo contrario, ¿verdad? Entonces, Dios nos pide ser buenos, no ser tontos, ¿verdad?
Pero hay casos en que hay personas, sí, eso es verdad, que que no tienen la evidencia y que ellos dicen que sí la tienen. Entonces ahí sí puede haber un pecado, porque hay personas necias que creen tener la evidencia y no la tienen, ¿verdad? Y lo que tienen es una especie de sospecha, o una sospecha muy fuerte, pero no tienen la evidencia. Entonces hay que tener cuidado, es cierto, cuando pensamos del prójimo, si no tenemos la evidencia, mejor no seamos tan absolutos, ¿verdad? Pero una vez que la evidencia se muestra, se ve, y hay que saber qué es una evidencia, porque no es el hecho de que yo tenga una fuerte suspición, una fuerte aprehensión de que esto es así o que esto no es así. Hay personas que todo es para ellos todas sus opiniones para ellos son evidencias. Entonces esas personas sí hacen juicios temerarios, ¿sí? Pero cuando objetivamente se constata la prueba de que algo sucedió, la prueba de que una persona está malintencionada, no podemos negar la evidencia. Entonces, hay personas que hacen mucho daño en el mundo, y hoy más que nunca, y que hacen muchísimo daño, y nosotros no podemos negar que esas personas están malintencionadas, porque lo hacen de tal manera y con tal estudio, con tal premeditación, que no es una cosa accidental, no es una cosa que a veces uno hace sin pensar, ¿verdad? A veces nos puede escapar una palabra que en realidad no queríamos decir, puede pasar. Pero hay veces en que ya es tan clara la intención de una persona que se puede decir que ella misma lo dice, que ella misma lo manifiesta, pues es una prueba. Entonces, es necesario tener siempre la verdad, porque la verdad es el fundamento de las acciones. Entonces, ¿por qué hay problemas que nunca se arreglan? ¿Por qué hay dificultades en este mundo? Y pues porque la gente no busca la verdad, o quieren arreglar todo solo con una falsa caridad, con una falsa bondad, pero si no está fundada en la verdad es una ilusión. Todo eso es una ilusión, no tiene consistencia, ni siquiera prácticamente va a funcionar bien. Entonces la vida cristiana está fundada en la verdad, pero la verdad de Dios, y lo que llamamos verdad en los hombres es una verdad que es a veces sujeta al error, puede pasar, ¿verdad? Entonces, por eso debemos tener cuidado. Y eso no quita que hay personas que tienen la razón en cosas humanas, que hay cosas que son ciertas, que son evidentes, que son claras, ¿verdad? Hoy amaneció, ya salió el sol, hay una evidencia, una prueba de que salió el sol, porque estamos viendo que salió el sol, entró la luz del sol en mi cuarto. Entonces tengo la evidencia. Entonces esa evidencia hay que aceptarla, ¿verdad? Sí, pero es que es de un detalle, no, aunque sea de una cosita ínfima. Si yo tengo la evidencia, no tengo el derecho a decir lo contrario. Es que no es una cosa grave. No, pues no importa. Y aunque sea algo pequeño, yo no tengo el derecho a decir lo contrario, porque estoy yendo contra la verdad. Y es pecado. Negar la verdad, la evidencia siempre es pecado, aunque sea de cosas pequeñas, aunque sea de qué color es esta flor, o yo no sé. Entonces hay que amar la verdad, pero Dios, cuando creó al hombre, le dio un cuerpo, le dio un alma y le dio las facultades, o sea, la inteligencia, la voluntad, todas sus facultades mentales. Y Dios hizo un orden en el hombre, y cuando cada cosa tiene una finalidad. Así que Dios nos dio la inteligencia, y el objeto de la inteligencia, como dice la filosofía cristiana, el objeto de la inteligencia es la verdad.
siempre, siempre, siempre. Y el objeto de la voluntad es el bien, siempre, siempre, siempre. No hay excepción en nada, nunca, jamás. O sea, siempre que pensamos, nos referimos a algo que pensamos bajo la razón de verdad, siempre. Y siempre que amamos algo, que queremos algo, cuando queremos algo es porque consideramos que es necesario, que es útil, que es bueno. Entonces siempre que queremos algo debe ser bajo razón de bien, siempre, siempre, siempre. No hay excepción, no hay jamás, nunca una excepción. Entonces, cuando conocemos la verdad, debemos aceptarla. Entonces hay verdades naturales, hay verdades que pasan alrededor de nuestra vida, verdades de cosas que conocemos, materiales, sobre las personas, son verdades naturales, porque es el mundo natural. Pues siempre que tenemos la evidencia de la verdad, hay que aceptarla, siempre. No hay otra posibilidad. Y siempre que uno no acepta la verdad, hace un pecado. Siempre, siempre, siempre. No hay excepción. Entonces, por eso debemos fundarnos, tener claro que es la verdad. La verdad es la expresión de lo que sucede en la realidad. Entonces, es una verdad que fulanito fue a tal lugar, es una verdad, ¿verdad? Y yo lo sé porque me lo contaron, y alguien que dice la verdad, y entonces yo sé eso y no tengo derecho a pensar otra cosa. Puedo imaginar, pero no como una realidad, sino como una imaginación. Pero yo sé bien que fue lo que realmente pasó, y si tengo la evidencia, pues debemos aceptarlo, ¿verdad? Entonces, y cuando queremos algo, pues siempre es bajo razón de bien. Entonces, ¿qué quiero hacer? Es un acto de la voluntad. Querer es un acto de la voluntad. Y querer, en el fondo, nosotros siempre queremos lo que nos es útil, lo que es bueno, lo que Dios quiere, lo que es la ley de Dios. Entonces, siempre es bajo razón de bien. Entonces, cuando queremos algo que está mal, estamos haciendo un pecado también. Así que no solo el hecho de querer el mal, sino también de pensar el error. Así que la inteligencia Dios la hizo para la verdad, y la voluntad Dios la hizo para el bien. Y si rompemos ese orden que Dios hizo en nosotros, estamos contrariando a Dios, lo estamos desobedeciendo, y eso es un pecado en todos los casos, no hay excepción. Entonces, por eso siempre en nuestra vida debemos guiarnos por la inteligencia, pero no una inteligencia caprichosa. Es que yo esto lo acepto porque me gusta. Esto no lo acepto porque no me gusta, me cae antipático. Eso no es una manera de razonar. Entonces hay cosas que no nos gustan, pero que son ciertas. Hay cosas que no nos gustan, pero son buenas, ¿verdad? Y no es por eso que las voy a desechar. Y si hago lo contrario, estoy contrariando el orden de Dios. Estoy haciendo un pecado, ¿verdad? Como el niño que le dice a su mamá, tómate esta medicina porque la necesitas. Sí, pero no me gusta. Entonces, no, tienes que tomártela porque la necesitas. Es una razón, es una verdad. Una razón es una verdad. Y entonces el niño la debe aceptar por obediencia y porque es la verdad. Entonces, aunque no le guste, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con esas personas que siempre se guían por las antipatías. Es que creen que todo es una cuestión de ¿cómo se dice?, de primera impresión, ¿verdad? De que les cae bien, no les cae bien, y no saben explicar por qué. Bueno, a veces podemos tener razón, a veces ciertas impresiones pueden ser verdaderas, pero muchas veces no. Por eso hay que tener cuidado con las impresiones, porque pueden a veces ser una falsa impresión.
Por eso debemos reflexionar y decir, bueno, esto no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? Y ahí es cuando descubrimos si estamos bien, ¿verdad? Porque no todo lo que es aparente, lo que es aparente a nosotros es verdad. A veces tenemos rechazo por ciertas cosas y no tenemos una razón para hacer eso. Y ahí es cuando se vuelve, por ejemplo, un juicio temerario. Fulanito no me cae bien y entonces lo voy a juzgar, voy a juzgar su intención y decir que esa persona tiene mala intención, lo que fuera. Y ahí sí estoy haciendo un juicio temerario porque no tengo razones para decir eso, para pensar eso, ¿verdad? Entonces hay personas que no hacen sus deberes porque no les gusta, porque no tienen ganas. Pero eso no es una razón. Entonces siempre en la vida todo se hace, en la vida cristiana se hace todo bajo razón de verdad. Y es lo que dicen la teología de la Iglesia, la filosofía cristiana, lo que dicen los escolásticos, Santo Tomás, ¿verdad? Que siempre el valor de nuestros actos está en la aceptación o en el rechazo. ¿De qué? De la verdad y del bien, ¿verdad? Porque son los objetos de la inteligencia y de la voluntad. Entonces, hay personas que no se guían ni por la inteligencia ni por la voluntad, se guían por las pasiones, ¿verdad? Es que esto me gusta, esto no me gusta, son puramente como un animal, ¿verdad? Que le gusta esto y se lo come, si no se lo come. Ellos solo sentimientos, ¿verdad? Solo actúan pero no tienen uso de inteligencia. Entonces Dios en su bondad quiso que el hombre fuera algo más. Entonces normalmente no teníamos derecho a tener las virtudes cristianas, las virtudes sobrenaturales, pero Dios quiso añadirlos a nuestra naturaleza, que en sí no tenía derecho a tener eso, porque desde el momento que nos hizo por la gracia hijos de Dios, entonces nos dio también las virtudes para poder actuar como hijos de Dios. Esas virtudes sobrenaturales están sobre la natura, por eso se dicen sobrenaturales. Entonces la natura Dios la hubiera podido hacer sin la gracia, pero Dios quiso darnos también la gracia. Así que desde que Dios creó a Adán y a Eva, ya los creó con estado de gracia. Entonces, aunque les pese a los naturalistas, ¿verdad? A los liberales que son naturalistas, o también a esos católicos que tienen un espíritu liberal, que aunque no nieguen lo sobrenatural, pero viven como si el sobrenatural no existe. Entonces, contradicen continuamente el orden sobrenatural, que ese orden sobrenatural Dios ha añadido a la naturaleza. Es decir, que Dios hizo las virtudes y las puso en un lugar de la naturaleza. Por ejemplo, Dios hizo la fe para la inteligencia, y Dios hizo la caridad para la voluntad, y ahí están esas virtudes. Entonces, ahora la inteligencia no solo es capaz de conocer las verdades creadas, naturales, sino también es capaz de conocer las verdades sobrenaturales, que son el objeto de la fe. Entonces siempre es lo mismo, es el objeto de la inteligencia y la verdad, pero en este caso es la verdad de Dios, la verdad sobrenatural. Entonces el objeto de la fe siempre es también una verdad, pero en el caso de la fe sobrenatural, pues es la verdad de Dios, las enseñanzas de Dios, que la naturaleza no puede comprender, digan lo que digan, ¿no? Aquellas personas que son ateos, que no tienen fe,
hablan de lo que es cristiano, pero no lo entienden bien porque no tienen la virtud de fe. Y por eso lo critican, o les parece absurdo, les parece necio. Pero un católico que tiene la fe, sin negar la razón, sin negar la razón natural, porque hay armonía entre la fe y la razón, pues tiene más alcance su inteligencia, porque ya está teniendo posesión, conocimiento de las cosas que son arriba, sobre la natura, sobrenaturales. Y ese es el orden divino, es el orden de la gracia. Entonces, en el orden, si una persona como hoy, este mundo anticristiano, ha pervertido las inteligencias para que no sean capaces de aceptar la verdad. Entonces, hoy la gente ya, incluso desde el punto de vista natural, ya no ven la necesidad de la verdad, ¿verdad? Para todo, para todas las cosas necesitamos la verdad, para todas nuestras acciones, para todo lo que amamos, para todo lo que queremos, para todo lo que hacemos, necesitamos de la verdad, aunque sea natural, ¿verdad? Si un mecánico no conoce bien su profesión, pues se va a equivocar en todo. Si un mecánico quiere reparar un coche y no conoce bien las verdades de la mecánica, entonces no lo va a hacer o lo va a hacer mal. Entonces la verdad es necesaria en la vida, es necesaria. Entonces el amor a la verdad. Y si uno conoce la verdad pero no la acepta, pues ¿de qué sirve? Entonces por eso la voluntad viene a decir, bueno, a aceptar lo que la inteligencia le propone. Necesitamos de la inteligencia antes de querer. Pero hay personas que quieren querer y no saben, no entienden. Entonces, ¿cómo pueden querer algo si no saben? ¿Verdad? Así como decimos, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Entonces, hay muchas cosas buenas que Dios ha hecho, pero si no las conocemos, no podemos quererlas, no podemos llevarlas a cabo, no podemos hacer los actos necesarios, ¿verdad? Entonces por eso es bueno instruir la inteligencia, por eso es bueno estudiar, por eso es bueno leer, conocer muchas cosas, no solo nuestra pequeña vida cotidiana. Hay personas que son muy ignorantes y se sienten muy seguros de sus juicios y juzgan de todo y son muy ignorantes. Y en México hay mucha gente así, muy pretenciosa, que no sabe, pero da juicios sobre todo lo que ve. Y no saben, no han leído, no están instruidos. Pero eso sí, dan juicios muy absolutos, ¿verdad? Eso es soberbia, todo eso es soberbia. Entonces, cuando una persona es ignorante, en general debe callarse y escuchar al que sabe, ¿verdad? Si yo tengo un problema con la electricidad, entonces yo voy a ver un electricista y yo no sé bien cómo funcionan esos aparatos, lo que fuera, pero yo acepto lo que me dice el electricista porque yo sé que él sabe su profesión, ¿verdad? Entonces un voluntarista dice, no, es que yo lo voy a hacer yo sé, y no sabe. Entonces el voluntarista quiere hacer todo él, quiere pensar todo él y no sabe. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la importancia de tener claro eso, ¿verdad? Entonces hoy la gente quieren todos opinar y no saben. Entonces y seguían por impresiones. Seguían muchas veces por impresiones. Entonces uno critica, por ejemplo, fulanito me cae bien porque parece buena gente, pero es que no saben qué cosa es ser buena gente. No es porque una persona habla suavecito, hace una cara de bueno, que es una buena persona. No, a veces están escondiendo un juego. Entonces, no a toda la persona que viene en la calle y me dice,
mira, me puedes ayudar en esto y yo necesito y yo después te voy a pagar, no sé. Pues no le vamos a creer al primero que venga a decirnos eso. Tal vez esa persona diga la verdad, pero yo no sé qué puedo pensar, no estoy pensando mal, pero tengo que ser precavido, ¿verdad? Entonces hay que, cuando uno no sabe, entonces uno no actúa, no opina y no hace, ¿verdad? Entonces hay personas que no saben y que son muy entrometidos en la vida de los demás y quieren opinar y no saben, ¿verdad? Y yo he visto mucho esa mentalidad. A veces algunos fieles que el sacerdote les dice una cosa, que el sacerdote ha estudiado, que el sacerdote ha hecho seminario, que el sacerdote tiene el gracias de Estado de Dios para enseñar y corregir, y no aceptan, ¿verdad? No aceptan. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Esa suficiencia que no viene de la evidencia de la verdad, sino de su propia persona. Es que yo sé, yo. No, en todas nuestras actitudes, todo lo que hagamos debemos buscar por qué y de dónde viene la razón, ¿verdad? Entonces, cuando Dios lo dice, es suficiente. No necesito entender por qué Dios me lo dice, porque cuando Dios dice, es ya una razón. Porque como Dios es infinitamente perfecto, Dios es veraz, Dios es la verdad, yo sé que es verdad, aunque yo no entienda por qué. A ver, yo no sé, una persona, un amigo que viene y me dice esto, pues yo tengo el derecho de examinar y decir, bueno, a lo mejor pues vamos a ver eso, vamos a reflexionar, pero cuando sabemos que viene de Dios, aunque sea legítimo a veces tratar de comprender por qué Dios nos pide algo, no siempre es algo malo, pero debemos decir, bueno, ya que Dios lo dice, es verdad. Es ya que porque Dios lo dice, estoy seguro, absolutamente seguro que es verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, los pecados contra la fe es dudar de lo que Dios dice. Y es pecado porque es dudar de su bondad, es dudar de que Él es la verdad, es dudar de que Él es infalible. Y por eso el pecado de dudar de la fe es un pecado muy grande. No se mide porque sobre el tema, ¿verdad?, de que la fe nos enseña, hay cosas que la fe nos enseña que son más importantes que otras. Pero siempre dudar de lo que es de fe es siempre un gran pecado. Aunque se trate de cosas más o menos secundarias, siempre es un gran pecado. ¿Por qué? Porque estás poniendo en duda a Dios. Estás poniendo en duda la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Y Dios se sirve de la iglesia para transmitirnos su enseñanza. Así que la tradición de la iglesia, no cualquier cosa, ¿verdad?, de lo que diga un hombre de iglesia o un sacerdote es así, sino cuando la iglesia nos transmite la tradición de la iglesia, que es la enseñanza de Dios que la iglesia nos transmite, y la tradición es la enseñanza de Dios, no solo la Biblia como es lo que dicen los protestantes, no, la iglesia, hay cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Y me parece que es el Evangelio de San Marcos, que al final dice, hay muchas cosas que Jesucristo hizo, pero no podemos ponerlas en este libro, porque si lo pusiéramos todo, no cabría en todos los libros de la tierra. Pero lo que está escrito para que ustedes crean. Entonces es suficiente. Yo no necesito que saber más. Jesucristo lo dijo, Dios lo dijo, la iglesia lo dijo, la tradición de la iglesia lo transmitió. Hay que aceptarlo. Si queremos comprender más, pues podemos tratar, ¿verdad? Pero aún si no tenemos la posibilidad de comprender o reflexionar,
más de todos modos hay que aceptarlo, tal cual, ¿verdad? Entonces Dios dijo, bueno, el credo, ¿verdad? Cuando nosotros recitamos el credo, no debemos poner en duda nada de eso, ¿verdad? Por eso lo recitamos, para manifestar nuestra fe. Entonces, la verdad es fundamento de toda la vida humana, porque el hombre, ¿qué es lo que hace diferente al hombre de un animal? Es que el hombre es racional, ¿verdad? Y el drama es que hoy hay personas que esta sociedad anticristiana, esta sociedad sin Dios, ha hecho de los hombres unos animales, porque ya no se conducen de una manera racional. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un animal y un hombre? Es que el animal se guía por los instintos que Dios puso en él, y el animal obedece. Pero la diferencia es que el hombre es racional. Entonces el hombre tiene la libertad de hacer el bien, no la libertad para hacer el mal. Tiene la libertad para hacer el bien, pero puede pasar que use mal su libertad para hacer el mal, para buscar el error, para buscar la mentira. Entonces hoy hay mucha gente que no sabe usar su razón. Primero, porque no están instruidos, porque no conocen su religión, porque no leen. Y segundo, porque no saben reflexionar. Entonces tienen una manera de reflexionar que no es lógica, que todo es una cuestión de impresiones, y no se guían por un razonamiento, y no saben reflexionar. Este mundo moderno ha embrutecido a las personas con la música, todo lo que se nos dice por los medios de comunicación, muchos engaños, toda la propaganda hablando de, por ejemplo, dentro de la iglesia, de ese falso ecumenismo en el cual debemos ser hermanos, pero es una contradicción decir que podemos amar al prójimo porque está en otra religión, porque está errado. Pues es una tontería eso. Podemos amar al prójimo de los que están en las falsas religiones para que conozcan la verdad, para que se salven y para que corrijan. Eso sí está bien, pero no como tal, sin distinciones. Y eso es el ecumenismo. O sea, son cosas absurdas que ya la gente acepta comúnmente. Y cuando uno comienza a aceptar el absurdo, uno atrofia la inteligencia. Ya esas personas no saben reflexionar. A veces uno platica con las personas y no saben reflexionar. Uno les da las razones, uno les da incluso las pruebas y no les parece evidente. Entonces tienen una inteligencia atrofiada. Y lo mismo la voluntad, que ya no saben querer siempre el bien. Entonces, ciertamente no todo lo que reluce es oro y no todo lo que parece bueno es bueno. Si es verdad, en ese caso debemos ser prudentes, está bien, ¿verdad? Pero cuando tenemos la evidencia de que algo es bueno, de que algo... Entonces, si no lo acepto es pecado. Por eso Jesús decía, de los judíos, decía a ellos, si no me hubieran escuchado no tendrían pecado. Pero ya que me han escuchado, ahora ya no pueden ser excusados de su pecado. Es lo que dijo de Jesucristo, de los judíos, porque no quisieron aceptar la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Entonces, ahí el que se niega a aceptar su palabra está haciendo un pecado, es culpable. Y hay personas que nunca han oído hablar de Dios, nunca han oído hablar, de la verdadera religión, pero una vez que se les ha predicado la verdadera religión y se les ha mostrado la verdad y no la aceptan, entonces se vuelven culpables. Antes no lo eran, pero después de haberles sido manifestada la verdad, si no la aceptan, entonces caen en un estado de culpabilidad. ¿Verdad? Entonces, desgraciadamente hay personas que tienen atrofiada su inteligencia, tienen atrofiada su voluntad,
porque cuando ven el bien no saben aceptarlo, o están acostumbrados a rechazarlo, porque están acostumbrados a hacer el mal. Entonces lo que es bueno les molesta, ¿verdad? Como dicen, ¿por qué mató Caín a Abel? Eso dice la Escritura, porque las obras de Abel eran buenas y las obras de Caín eran malas, por eso lo mató. Entonces, cuando una persona está acostumbrada a hacer el mal, tiene un rechazo por las personas que se portan bien, ¿verdad? Y en casos de problemas, pues siempre va a proceder de una manera maliciosa. Entonces no hay que ser ingenuos, decir, ay no, pobrecitos, a lo mejor tiene buena intención. Hay que cuidarse. Los católicos, Dios nos pidió ser buenos, pero no tontos. Entonces hay personas que no tenemos la certitud, que tienen mala voluntad, pero debemos decir, puede pasar, debemos ser precavidos. Es que estás pensando mal, estás juzgando. No estoy juzgando, estoy hablando de una posibilidad, y es una posibilidad verdadera. Entonces, no es que uno quiera pensar mal, pero a veces uno no sabe con qué tipo de persona está uno, y debe tomar sus precauciones, y eso no es pecado, no es pensar mal. O sea, el pensar mal es cuando yo pienso algo negativo de una persona y no tengo la razón, no tengo la evidencia, pero a veces tengo la evidencia de la duda. O sea, hay una situación dudosa, no sé, tengo la evidencia de la duda, no tengo la evidencia de que esto es verdad, pero tengo evidencia que sí hay una duda. En ese caso yo puedo dudar. Pero hay católicos que no saben hacer la diferencia y dicen, o todo sí o todo no. No, a veces hay situaciones dudosas. Y en esos casos también es lícito dudar si yo tengo razón suficiente para dudar, ¿verdad? No estoy juzgando a la persona porque no sé, pero yo sé que es posible que pueda pasar eso, entonces tomo mis precauciones, y eso no es pecado, eso es prudencia, se llama prudencia. Entonces tratemos de tener cuidado, ese fundamento de la verdad en todas las cosas. Y Dios hizo al hombre bien, pero así funciona el hombre, o sea, inteligencia, voluntad, y no pasiones, ¿verdad? Es como los gatos, como los animales, yo me acuesto aquí porque me gusta, como porque me gusta, nomás duermo, sí, todo así, ¿verdad? Son personas que son animalizadas y que no están. Entonces, como Dios hizo la voluntad y la inteligencia y la voluntad para que fueran la base de las virtudes sobrenaturales. Entonces, si uno tiene una inteligencia atrofiada o una voluntad atrofiada, no va a poder practicar bien la virtud de fe. Por eso, de ahí la importancia de educar bien a los niños y enseñarlos a razonar, a ser personas cuerdas, a ser personas ordenadas, a llevar una vida ordenada, para que su inteligencia esté bien, funcione, y su voluntad igual. Entonces, a un niño enseñarle a ser generoso, a ser educado, a ser amable, a perdonar, a practicar el bien. Entonces, hay personas que no son católicos, pero educan de una manera natural a sus hijos, que es bien, que es buena. Y cuando se convierten, esas personas son buenos católicos, porque tienen una inteligencia bien formada, tienen una voluntad bien formada, entonces son más capaces de practicar bien la fe y la caridad, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de formar la inteligencia y la voluntad. Y no se forma en un 2x3, porque una persona que está acostumbrada toda su vida a oír cosas necias, a ver malos espectáculos, a oír música que es fea, que es horrible, y ellos le encuentran gusto a eso, entonces cuando ven las cosas realmente bellas, les parecen feas, las rechazan, ¿verdad?
y les dicen, eso no me gusta. Bueno, a una persona que está acostumbrada a vivir en ignorancia, en su idiotez, y le presentan un libro, dicen, ay no, eso no me gusta, eso es muy aburrido, eso no lo quiero. Y si no tienen un poquito de humildad, entonces no van a aceptar los consejos, las directivas de un sacerdote que les dice, lean eso. Es que ellos piensan que la vida cristiana es solo devoción y caridad. Esa es la mentalidad del católico moderno, que en sí no, es buena la devoción, es buena la caridad, pero bien entendida, no la caridad liberal, no es lo mismo. Entonces ellos hablan de caridad, pero no es verdadera caridad lo que ellos creen que es caridad. Entonces, no, la vida cristiana no solo es devoción, como les han inculcado mucho en la fraternidad, y por eso los fieles de la fraternidad se están volviendo, o ya se volvieron de espíritu liberal, porque para ellos todo está en ir a misa, a una bonita ceremonia, eso es devoción. Y también les dicen, no, es que el deber de Estado, para distraerlos de lo esencial, que es la defensa de la fe. Entonces, ellos dicen que están bien porque en su casa lavan bien los platos y limpian bien su casa, eso es el deber de Estado, ¿no? Y el hombre va a trabajar y ya está haciendo su deber de Estado. Y después el domingo van a misa, una misa bonita, cantada, con incienso, y qué bonita misa, eso es lo máximo, ¿no? Devoción y caridad, ser buenos con los demás, grandes sonrisas, todo así. Soy muy caritativo. No, la base de la caridad es la verdad, la base de la fe, de la caridad es la fe. Y si no tienes una fe bien formada, tu caridad es de papel, no tiene tanto valor. Todos los santos eran unos gigantes en la fe, todos los santos, no hay excepción. A todos los santos que tenían una gran caridad, es porque tenían una gran fe. Y si no tenían una gran fe, su caridad es una falsificación. Porque el católico liberal, incluso el clero liberal, mucho clero en la fraternidad que se ha hecho liberal, la caridad es una cuestión de hacer sonrisas y ser amable y todo eso. No, la caridad es sobre todo el amor a la verdad de Dios, porque es buena, porque es un bien. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa falsa caridad, es que se vuelve un buenismo, un sentimentalismo, una cierta piedad con los demás, que es una bondad mal entendida, ¿verdad? Entonces, a veces hay amigos que nos llaman la atención, nos dicen, pero tú estás mal en esto, me está haciendo un favor. Es que me ofendió, ¿por qué me dice eso? ¿Qué derecho tiene? Bueno, a veces es un acto de caridad ayudar a nuestro prójimo y decirle, mira, eso está mal. No, es que yo no quiero faltar a la caridad, no le voy a decir nada. Ciertamente a veces uno debe tratar de decirlo de una manera más o menos lo mejor posible, ¿verdad? Pero a veces no se puede. Hay santos que fueron muy enérgicos, ¿verdad? Por ejemplo, San Agustín, antes de convertirse, tenía un amigo que era católico y San Agustín todavía no se había convertido. Y San Agustín, él no era todavía no era santo, pero le dijo algo a este amigo que él quería mucho y le dijo algo que ofendía a la religión. Y su amigo, que también lo estimaba mucho y que lo quería mucho, le dijo, si me vuelves a decir eso, ya voy a dejar de ser tu amigo. Y San Agustín se extrañó y dijo, ¿por qué me dice eso? O sea, su amigo no le dijo, no le disimuló las cosas. Y es típico de los católicos liberales de disimular la verdad. A veces hay que decirla, a veces aunque duela, aunque moleste.
No estoy hablando de esos católicos excesivos, conflictivos, estilo sedevacante, que son muy sectarios, a veces muy sectarios. Entonces dicen las cosas de una manera imprudente y de una manera que no debe ser. Entonces no hay que ser, a veces sí se puede ser áspero, pero no siempre. A veces no es necesario. Pero ellos siempre están peleando, siempre están creando dialéctica, y puede ser así, no, y no es esa la manera, pero en principio la corrección fraterna es algo bueno, ¿verdad? Hay personas, cuando corregimos un papá que corrige a su hijo, lo hace de una manera. Pero cuando corrige a un amigo, yo creo que va a tener más tacto, ¿verdad? No lo va a hacer, no, porque su amigo no es su hijo, no es su sujeto. O cuando un fiel ve que un sacerdote hizo un error, no se lo va a decir de una manera irrespetuosa. Debe decírselo de una manera respetuosa. A veces casi sugiriéndoselos, ¿verdad? Porque él no tiene la autoridad sobre un sacerdote. Pero hay fieles que, porque han leído algún libro u otro, se creen que pueden tratar a los sacerdotes como sus pies, y es falta de respeto, ¿no? O ser muy indicativos, usted debería hacer esto, ¿no? Todo eso está mal, es falta de respeto. Entonces tengamos presente eso. En toda la vida humana, un hombre, que se conduce como hombre, siempre todo lo que hace lo hace por una razón, es decir, por una verdad, y lo hace porque es algo que vale la pena, porque es útil, porque es bueno. Entonces, de todo, el bien y la verdad y el bien. Y en la vida cristiana es lo mismo. Todo lo que un cristiano hace, lo hace por motivos de fe, aunque sean cosas naturales. Por ejemplo, San José, que estaba trabajando la madera, lo hacía por amor a Dios. Y entonces, en la vida cristiana, la fe y la caridad asumen completamente la razón y la voluntad. Y eso hay que entenderlo. No están peleadas la fe y la razón, no están peleadas la caridad y la voluntad, no están peleadas, al contrario, se complementan. La fe y la caridad vienen a perfeccionar, a mejorar unas facultades que son naturales. Entonces, de ahí la importancia de la verdad en la vida cristiana. Y de la verdad, particularmente en esta época donde el error está por todos lados, donde el error se ha posesionado de la sociedad, el pecado, o sea, el mal, donde el error y el mal se han posesionado de la iglesia, de la estructura de la iglesia, y es por eso que las almas están peor, más desorientadas, porque los hombres de iglesia no enseñan la verdad. Y hay que decir que es la primera misión de los hombres de iglesia, es predicar la verdad, ¿verdad? Cuando veamos que los apóstoles, después de la ascensión de nuestro Señor, le pidieron a los diáconos de ocuparse de las cosas de la iglesia, pero ellos se ocuparían nada más de la predicación. ¿Por qué de la predicación? Les interesaba más que todo lo demás. Porque la predicación y la enseñanza de la verdad, pues es más importante, ¿verdad? Entonces es más importante la instrucción que incluso dar los sacramentos. Es más importante cuando la iglesia nos comunica la verdad, porque la verdad es la base de todo, de toda acción humana y de toda acción cristiana. Entonces necesitamos primero la predicación de la fe. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia, todo está mal en la iglesia? ¿Por qué los católicos están todos adormentados y son unos inútiles? Porque no conocen bien la verdad.
o algunos, aunque la conozcan, no la quieren aceptar, pero si la iglesia hiciera su trabajo, las cosas irían mucho mejor, por lo menos se irían mejorando. Entonces, los enemigos de Dios difunden errores muy grandes en el mundo y ya no hay ningún obispo que diga alto, esto no está bien. Hay unos cuantos, poquísimos, y los consideran unas personas inoportunas, que son fanáticos, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos pastores que enseñen la verdad y no caer en ese silencio inquietante de tantos hombres de iglesia, que es su primer deber enseñar la verdad. Cuando las almas están desorientadas, cuando las almas están... Entonces, en la fraternidad le han bajado mucho al volumen, que no es así como en vida de Monseñor Lefebvre, que Monseñor Lefebvre siempre hablaba del problema de la crisis de la iglesia. Y lo que es más inquietante es que algunos sacerdotes de la llamada resistencia no tocan ciertos temas, no tocan todos los temas. Está bien, a veces uno puede ser por prudencia ciertos temas, pero cuando el tiempo se pasa, se prolonga y no se tocan ciertos temas, pues está mal. Es inquietante, ¿verdad? Entonces, la primera misión de la iglesia es transmitirlos la verdad. Pese a algunos sacerdotes de la fraternidad o muchos que creen que la misa es lo más importante. No, la misa no es lo más importante. La misa es es un medio que Dios creó, es algo creado, no es algo que es de toda eternidad, no, es algo creado que Dios usó para nuestra santificación, para merecer nuestra redención. Pero la verdad de Dios es de toda eternidad, y la verdad es Dios, o Dios es la verdad. Jesucristo es el Verbo del Padre. Él es más importante que la misa, porque Él es la verdad, y a eso vino a enseñarnos la verdad. Y los sacramentos nos vienen a ayudar a aceptar la verdad, pero no son la verdad. Entonces, en la fraternidad hay esa mentalidad, la misa, y a los fieles ya no se les habla, no se les dice todo lo que está pasando, Entonces, la verdad no es solo decir las verdades elementales de la fe. La verdad también es denunciar el error contrario. Entonces, cuando los sacerdotes de una manera tenaz no denuncian ciertos errores, no dicen la nueva misa está mal, la nueva misa no hay que ir a la nueva misa. Es inquietante que algunos ministros que se llaman tradicionalistas ya no denuncien esas cosas. Entonces los fieles dicen, sí, yo conozco el credo, yo conozco el catecismo, pero no me hablan nada de los errores del Vaticano II, no me hablan, o si me hablan de una manera parcial, o no me dicen todas las directivas prácticas que corresponden a ese conocimiento, a esa verdad que yo sé. Entonces, una directiva práctica es que no vayan a la nueva misa, no participen a los sacramentos de la nueva misa, porque todos están orientados con el Vaticano II. Y Monseñor Lefebvre dijo que todos los sacramentos de la nueva iglesia son dudosos. Entonces hay muchas razones para inquietarse, para sacudirse el polvo y para hacer algo, ¿verdad? Entonces hay muchos silencios. Por ejemplo, en Monseñor Felé hay muchos silencios. No quiere, como decía el padre Giuco en su sermón de hoy, decía que ya Monseñor Felé se niega a hacer la distinción entre la iglesia conciliar y la iglesia católica, porque no son la misma cosa. La estructura de la iglesia católica está ocupada hoy, está usurpada por la iglesia conciliar, pero no es la misma cosa, son dos iglesias diferentes. Pues Monseñor Felé ya no quiere hablar de eso, no toca ese tema.
Y es una grave omisión que desorienta a los fieles. Es que si yo no estoy con el Papa Francisco, entonces no soy católico. Error. Si no estás con el jefe de la Iglesia Conciliar, es porque eso es signo de que sí eres católico. El problema es que al mismo tiempo él está ocupando el puesto de la estructura de la Iglesia Católica, porque nosotros no somos sedevacantistas, pero al mismo tiempo él también representa a la Iglesia Conciliar. Pero si yo no veo la distinción entre estas dos cosas, me voy a quebrar la cabeza. ¿Qué debo hacer? Pues hay que estar bien con Roma, hay que ser reconocidos, ¿verdad? Entonces ahora, hace poco, hubo una declaración en la fraternidad de que hablan de la posibilidad de hacer obispos. Bueno, pero ¿en qué espíritu, en qué dirección van a ser obispos? ¿Van a desechar toda esa maniobra de acercamiento a Roma? ¿Van a finalmente reconocer que se equivocaron? ¿Que fue un error? ¿Que no dio resultado? ¿Que Roma no se convirtió? ¿Qué es de lo que se vanagloriaban antes? Sí, nosotros vamos a ir a convertir a Roma. A ver, fue una maniobra muy imprudente, que desorientó a los fieles, que hizo que muchos sacerdotes de la fraternidad salieran, como yo, que dividió y que debilitó la tradición. Bueno, más vale tarde que nunca, pero si hacen esas consagraciones, ¿en qué espíritu lo van a hacer? ¿Van a desechar el famoso documento doctrinal de 2012? O si no lo desechan, entonces todo eso es inútil, porque ¿qué sirve hacer obispos? ¿Que van a ser obispos que no dicen toda la verdad? Entonces, la verdad se dice toda o no se dice, o no es, ¿verdad? Como decía antes, la verdad es un todo, y si yo le quito algo, ya no es ella, ¿verdad? Entonces, si hay algo que le falta, ya no es la verdad, ya no es entonces no podemos omitir, sobre todo en cosas graves, importantes, no podemos omitir los ministros de Dios de la enseñanza de la verdad. Entonces, ahí está la situación, ¿verdad? Entonces, el silencio de cosas importantes no es solo decir las verdades de la fe, sino también lo que en esta época, en esta situación, está poniendo en peligro las verdades de la fe, y eso también corresponde a la enseñanza de la verdad. Entonces, si los papas de tiempo de Lutero hubieran dicho, nosotros creemos en todas las verdades que niega Lutero, pero no vamos a condenar Lutero, pues esos papas habrían sido infieles a su misión. No denunciaron el error, no lo denunciaron. Pero los papas de esa época, que eran tradicionales, sí, no solo afirmaban las verdades que Lutero negaba, sino que también denunciaron a Lutero, lo condenaron, los excomulgaron y excomulgaron sus errores. Si ven los decretos del Concilio de Trento, siempre terminaban con las anatemas, y toda la doctrina de Lutero fue excomulgada, fue condenada. No basta decir la verdad desde la Iglesia, también se debe condenar el error contrario. Siempre la Iglesia ha procedido así. En todos los concilios católicos, yo no hablo del concilio de Vaticano II, en todos los concilios católicos se condenó el error, se enseñó la verdad y se terminaba con la condenación de los errores contrarios y de personas bien concretas. O sea, fulanito está excomulgado, fulanito está excluido de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es el que está promoviendo ese error. Entonces la Iglesia siempre ha procedido así. Entonces si hoy decimos, es que yo pienso esto, pero yo no denuncio al que está socavando la fe con ese error, entonces estoy mal, ¿verdad? Entonces ciertamente tienen que ser los ministros de la Iglesia que hagan eso, porque hay fieles que han
que han querido también en cierta manera cubrir ese hueco de algunos de los ministros de Dios, y han hecho una buena labor, pero deben tener cuidado porque los fieles deben siempre, no conocen a fondo la teología y deben siempre hacerse aconsejar o respaldar por un sacerdote que les ayude a lo que ellos que escriban o lo que ellos digan, que el sacerdote sean asesorados por un sacerdote, siempre, porque los sacerdotes tienen, a pesar de que muchos sacerdotes han sido infieles, de todos modos los que quedan fieles son los que tienen esa gracia de estado para enseñar, que no tienen los fieles, por más cultos que sean, por más inteligentes que sean, los fieles no tienen la gracia, no tienen esa gracia de enseñanza. Entonces, cuando un fiel quiere escribir un tema religioso, está bien. Hay fieles que son cultos, que han leído mucho, que saben más o menos ciertos temas, pero siempre deben hacerse asesorar por un sacerdote y pedir consejo, porque también los fieles se pueden desviar por esa vanidad de decir, bueno, es que los sacerdotes ya no hacen su deber, pero yo estoy reemplazando a los sacerdotes. Entonces, eso es soberbia. Y es muy peligroso en nuestra época, ese tipo de soberbia es muy peligroso, porque hoy es muy fácil perder el equilibrio. La situación del mundo, de la iglesia, es tan difícil, tan desequilibrada, que es muy fácil perder el equilibrio en nuestra época, es muy fácil. Por eso los fieles deben tener siempre la humildad, por más inteligentes que sean, de hacerse asesorar por un sacerdote que sea plenamente tradicional, que sea plenamente seguro, claro que sí, pero no hagan todo de su propia iniciativa porque es peligroso. Sobre todo aquellos fieles que quieren teledirigir a los sacerdotes porque se creen que no sé qué, que tendrán un carisma que yo no conozco y quieren corregirlos, quieren dirigirlos, y eso es también muy peligroso. Entonces, la verdad de la iglesia la tiene la iglesia jerárquica, que es fiel a la tradición, no la iglesia jerárquica que es infiel a la tradición. Porque vemos alguna declaración de Monseñor Schneider que en otros temas ha hablado bien, pero también anda diciendo que él quiere corregir el catecismo de la Iglesia Católica del Cardenal Ratzinger. Dice, es bueno, pero con unas correcciones, tiene problemas, pero con unas correcciones va a quedar bien. O el Concilio Vaticano II tiene algunos problemas, pero se hacen unas correcciones y está bien. No se puede hacer eso, porque esos documentos, todos los documentos conciliares, están contaminados de un espíritu. Tienen un espíritu, no solo lo que está escrito así como tal, sino el espíritu que tiene todos esos escritos es un espíritu que es conciliar y no se le puede separar. Es lo que Monseñor Lefebvre decía, no se puede separar. Entonces Monseñor Schneider, que se ha acercado cada vez más a la tradición, qué bueno, pero todavía no ha comprendido eso. Y yo prefiero seguir a Monseñor Lefebvre en ese punto, decir que todos los documentos conciliares están contaminados de espíritu conciliar y que todos deben ser rechazados en bloque, porque es peligroso comenzar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, y Monseñor Viganó, él sí lo entiende esa cuestión, gracias a Dios, y Monseñor Viganó está siguiendo los pasos de Monseñor Lefebvre. Hay que darle gracias a Dios. Parece ser que fue reconsagrado por Monseñor Williamson, eso parece ser que pasó. Entonces pienso que Monseñor Viganó está dando el ejemplo a los mismos hijos de Monseñor Lefebvre que no se comportan, a los mismos hijos que son sacerdotes o que son obispos, y por eso es mal visto y no es reconocido en la fraternidad. Es una persona non grata en la fraternidad San Pío X hoy, pero ya era hora que volvieran a corregir todos esos errores,
prácticos, que un error práctico en cuestiones de fe es un compromiso en la fe. Un error práctico en cuestiones de fe se llama un compromiso en la fe. Así que no nos hagamos ilusiones que yo hago cositas, que yo soy muy buen diplomático y que voy a envolver a Roma con mi diplomacia. Es pura ilusión todo eso. Entonces ya es hora que en la fraternidad vuelvan atrás y que corrijan esos errores. Más vale tarde que nunca, y yo rezo porque Dios les ilumine y que los haga decidirse por tomar volver a la misma posición que Monseñor Lefebvre dejó a la fraternidad y que fue poco a poco destruida, primero con las reuniones del GREC, unas reuniones que hubo en Francia con varios sacerdotes de la fraternidad, con varios sacerdotes modernistas, y que estaba al origen toda esta decadencia. Y qué responsabilidad para los miembros de la fraternidad que tomaron parte en estas reuniones, pero Dios siempre nos deja una puerta abierta, así que yo pido que en la fraternidad se vuelva a conocer la posición de la fraternidad de Monseñor Lefebvre como siempre fue, y eso es el principio de la salvación de nuestra sociedad. San Pío X. Pedamos a la Virgen María, a San José, patrón de la Iglesia, a la Virgen María, mediadora universal, que por su corazón inmaculado el mundo sea salvo, que la Iglesia encuentre su tradición y que la fraternidad también encuentre el espíritu que le dejó su fundador. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre,